Continúa la novela entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo te dije que tú no me dijiste, que tú tienes un pacto, que tú no dices la verdad. Parece siendo un culebrón. Y es que ya vamos varios días de esto y en la mitad 18 millones de ecuatorianos que están esperando de ambos poderes del Estado respuestas para sus necesidades básicas. Cómo mejorar la economía, cómo superar la inseguridad y también cómo combatir la impunidad. A esta hora nos acompaña Jorge Peñafiel, uno de los rostros más visibles de la Asamblea, de la bancada de Construye. Jorge, buenos días, bienvenido a este espacio. Tenemos varios temas, pero arranquemos por lo coyuntural. Pareciera que el presidente de la República ha logrado ponerles en una misma esquina a todos sus contradictores políticos. Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye, parados en la misma esquina del ring. ¿Ustedes se visualizaron en algún momento así? Bueno, muchas gracias, muy buenos días con todos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, Daniel, Johanna, siempre es un gusto. Bueno, decir en principio que el gobierno nacional se equivoca de la A a la Z al ponernos en el mismo lugar con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Hay que recordar que quien sí pactó con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano para manejar la Asamblea Nacional y dividirse el Poder Legislativo, así como impulsar una agenda todavía de dudosa procedencia, es el propio gobierno nacional. Y no solamente que ese pacto duró 150 días, sino que duró y todavía tenemos atisbos de ese pacto vigentes en la Asamblea Nacional. Veamos el tema de la votación del informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo del juicio político de Wilman Terán, por ejemplo. Ese archivo, esa recomendación de archivo del juicio político, es precisamente el ejemplo claro de cómo funciona el gobierno nacional. ¿Por qué, Jorge? ¿Quién votó a favor, quién votó en contra del archivo? Allí empataron. Y quien permitió el empate fue sabiendo que tenía que principalizar a su alterno, no lo hace y pretendió votar desde un supuesto consulado en el Ecuador, del Ecuador en Estados Unidos. Eso permitió la votación dirimente de Pamela Aguirre, con el cual recomiendan el archivo del juicio político de Wilman Terán. Archivo que finalmente al menos no prosperó en el Pleno. ¿Qué esperas que pase el 16 de julio cuando el juicio de Wilman Terán y de Maribel Barreno llegue al Pleno? Ya tocamos ese tema, estimado Daniel. Lo único que te quería decir es que ese es un ejemplo de que el pacto todavía existe entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Otro ejemplo claro es el informe de Fernando Villavicencio, que el gobierno nacional, a través de Adrián Castro y Hernán Zapata, que también es del gobierno nacional, promovieron un informe en donde decían que el asesinato de Fernando Villavicencio era prácticamente un delito común, como que lo querían robar, le querían robar la billetera y lo encontraron por ahí y lo asesinaron. Ese tipo de cosas son las que nosotros hemos señalado. El pacto de la impunidad no es nuestro. Y esa orilla en la que nos quiere poner el gobierno nacional es una mentira y una falacia. Ahora, entrando al tema de Wilman Terán, ha sido difícil llevar a cabo este juicio político. Con el correísmo puesto totalmente en contra de Construye en este juicio político, porque nosotros le hemos dicho la verdad al país. Y le hemos dicho, aquí Wilman Terán es el operador de una estructura criminal que funciona a través de los intereses políticos y los intereses del narcotráfico. El correísmo, aupados y apoyados en cierta manera por estos asambleístas golondrinas del gobierno nacional, lo que ha venido haciendo es precisamente impulsando la defensa de Wilman Terán. Una defensa irrestricta, clara, contundente a favor de los argumentos y además dándole la tribuna y el espacio para que pueda hacer y deshacer lo que le dé la gana a este señor. Ahora, ¿qué esperamos en el juicio político? Ya de Wilman Terán y de Maribel Barreno, que se diga la verdad y que el país sepa y escuche y vea lo que nosotros presentamos en la Comisión de Fiscalización. Los audios de Javier Muñoz en donde habla de que se reunieron en Brasil con Rafael Correa, él, para acordar el manejo de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, de cómo el señor Terán manejó las mayorías en el Consejo de la Judicatura, mayorías de 2 en cuerpos colegiados de 5 personas. Cosas bárbaras que van hasta en contra de la matemática, ¿no? Ahora, asambleísta, parecería que desde la Asamblea se fiscaliza en unos casos sí, en otros casos no. Yo me refiero a los juicios políticos que han quedado de lado, por ejemplo, de Sebastián Corral, quien nunca debió haber tenido un cargo público, llegó, fue funcionario, se va y no hay juicio político para él. Lo dejan de lado y dice el gobierno que es justamente para abrir el camino
y sacar también de sus funciones a la canciller, a la ministra del Interior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en los otros juicios políticos han quedado de lado? Qué buena tu pregunta, estimada Johanna. Yo he dicho desde el principio de todo este proceso de juicios políticos que los juicios políticos no pueden servir para o bien una agenda política específica de un partido o bien generar impunidad de ninguna manera. Estos juicios políticos fueron presentados inicialmente para retrasar, recordemos, para retrasar los juicios políticos que presenta precisamente en contra del gobierno nacional. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Utilizó su pacto, recordemos nuevamente, su acuerdo inicial con los socialcristianos para retrasar esos juicios políticos. El juicio político de Corral, de Montalvo y de... no recuerdo el otro funcionario. Y de Zapata. Los presenta para retrasar los de este gobierno. Pero resulta que se pelea con sus aliados, con los socialcristianos en este caso, y los socialcristianos le retiran el apoyo. Con eso se retiran esos juicios políticos y van directamente al de Gabriela Sommerfield. En la utilización de los juicios políticos con una agenda política específica, partidista o no, pero promoviendo una agenda que no es de país, lo que sucede son este tipo de cosas. Nuevamente, el gobierno expresa de sus propios errores. Y finalmente, lo que vemos los ecuatorianos... Que no hay fiscalización. Que no hay fiscalización. Que hay personas que llegan al poder, hacen lo que quieren, se van, y aquí en el país no pasa nada. Exactamente. Y recordar que Construye no firmó esos juicios políticos. A nosotros, como decía Daniel, nos pretendieron culpar que nosotros les habíamos retirado las firmas al gobierno nacional para evitar la fiscalización. Cuando le sacamos de nosotros las actas del juicio político y le dijimos, señor viceministro de gobierno, nosotros no firmamos. ¿Cómo pudimos retirar unas firmas que nunca firmamos? Perdóneme, esa es una acusación que tiene que hacerle a sus compadres, con quienes usted pactó desde el inicio. El 16 es el juicio político, sin duda habrá muchísimo que enterarnos todavía de la judicatura. No obstante, precisamente mañana 11, posesionan una nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Dunia Martínez. No obstante, también ya aparecen vínculos de la doctora Martínez, esta vez con el otro lado, con la otra acera. Dicen que es cercana a Construye. ¿Ustedes van a controlar la justicia ahora? Mi querido Daniel, ni siquiera la conozco a la señora, ni siquiera la conocemos. Es prima de Iván Granda, que es uno de los líderes de Sí, pero más que eso es académica. Mire la hoja de vida de la señora. Yo conozco la hoja de vida de los medios de comunicación. Y tendrías que fiscalizarla, la fiscalizaría. Pero con gusto y placer. No solo por eso. Si es que comete errores que perjudiquen la moral pública, que perjudiquen la imagen pública, que perjudiquen los intereses ciudadanos, no lo duden. Pero más allá de eso, revísele la carpeta a la señora. Es un perfil absolutamente académico, que ha estado vinculado. No, o sea, ya estas declaraciones no, solamente quiero decir que es para mí una designación que no es política, precisamente porque es académica. Y ese elemento es fundamental, sobre todo cuando estamos queriendo renovar la función judicial. Nosotros no tenemos interés en la función judicial, es más, eso es un poder del Estado absolutamente diferente. Lo nuestro es la política, no la justicia. ¿Y Construye ya está listo para las elecciones? ¿Su candidato ya está en firme? ¿Tienen al binomio? Sí, no el binomio. Tenemos una propuesta de precandidatura sólida que se ha presentado ya en Guayaquil el fin de semana anterior. Es la propuesta de Henry Cucalón a la presidencia de la República. Repito, esto es una precandidatura, todavía no está resuelto a nivel orgánico de manera formal, pero eventualmente eso se va a dar de acuerdo a las instancias propias de la organización. Creemos que Henry Cucalón es un gran candidato, creemos que es un hombre que ha demostrado al país experiencia, conocimiento y sobre todo una línea de trabajo honesta. Y con esos elementos creo que tiene un reto gigante Henry Cucalón, es llevar a cabo una unidad que vaya mucho más allá de las fronteras propias de los propios sectores que puede influir. Y creo que eso es fundamental para el país, porque el país ya no puede esperar que los radicalismos o los espacios que no tengan digamos una generalidad o que sean grandes mayorías, grandes masas, pueda todavía existir. Básicamente ese es el reto de Henry Cucalón y nosotros lo estamos apoyando también desde la dirigencia. Terminar simplemente regresos a la Asamblea, Jorge. Sí, hay una propuesta también de reelección en mi caso. Vamos a ver cómo se dan nuevamente. ¿Pichincha nuevamente o ya nacional?
Nuevamente, eso ya dependerá de las instancias orgánicas. Yo he dicho que mi contingente está puesto para estar en la Asamblea, para no estar en la Asamblea o para conformar cualquier instancia desde otra trinchera. Este trabajo político es un trabajo desde cualquier ámbito. El que crea y pretenda adueñarse de candidaturas, ya las perdió. Legislador, pero mi querido Daniel, ¿qué pasa con el binomio? Me quedé también con esa respuesta. ¿Qué perfil tienen de esa mujer que acompañe a su candidato a la presidencia de la República? Hemos visto que es importantísimo, ¿no? Sí. Tener un buen binomio. Sí, y sobre todo porque genera tranquilidad también en la ciudadanía, se ve quién es la persona. No hay todavía una definición. Hay varios nombres que se están barajando de acuerdo a las alianzas y a los acuerdos que se van llevando a cabo. No me gustaría María Paula Romo. María Paula siempre es una opción, pero también depende de una decisión personal. No es solamente un tema de ponerle porque es una de las dirigentes más importantes. No, pero sí es un elemento que está sobre la mesa. Obviamente aquí hay que abrir el escenario, hay que abrir la baraja, porque nuestra propuesta política y sobre todo electoral es de la construcción de un país entero y no solamente desde un sector o desde un ámbito. Cerramos la entrevista, Jorge. ¿Tú ves posibilidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ayer el presidente del Legislativo, Henry Kronf, le hacía un llamado al presidente para que se siente a dialogar sin condicionamientos. ¿Es posible eso? Yo creo que es necesario el diálogo. ¿Pero posible? Pero lo veo más difícil. No creo que sea fácil para el gobierno nacional con agenda electoral de por medio pretender llevar a cabo un diálogo verdaderamente sincero. Pero es posible, o sea, y es necesario, creo yo que el país necesita eso. Posible pero difícil. Y ahora desde la Asamblea, ¿cuál va a ser la postura de ustedes? Porque justamente el presidente Daniel Noboa en sus recientes declaraciones ha dicho que de una u otra forma, parafraseando, la vicepresidenta no se quedará allí en Carondelet. Desde la Asamblea, ¿se va a hacer algo o simplemente van a observar desde lejos lo que ocurra con la democracia en el país? Bueno, yo creo que el presidente está siendo presa nuevamente de sus propios errores. Nuevamente son decisiones equivocadas que ha venido tomando. En principio, ponerle a alguien que no confiaba como binomio, primer elemento. Segundo elemento, pelearse apenas llega al poder. Y creo que tercer elemento podría ser este error, pretender incumplir la Constitución cuando dice claramente que la Constitución que quien le sucederá al presidente es la vicepresidenta. Esperamos que el presidente tome decisiones sensatas. A la larga nosotros miraremos los toros de lejos. Eso para nosotros es un tema doméstico, un tema propio de la presidencia, pero sin duda puede impactar en la democracia ecuatoriana. Esperemos que el presidente tome buenas decisiones en ese sentido. Muchísimas gracias, asambleísta Jorge Peñafiel, legislador por Construye. Gracias por habernos acompañado. No, pues un gusto, siempre un placer, mi querido Daniel, Johanna, siempre es un gusto, un buen día a todos igualmente. Esperamos el nombre del binomio y que lo diga aquí, por favor. Vamos a una pausa, ya regresamos.